fue el día en que la hija de un rey de España se sentó, por primera vez en la historia, en el banquillo de los acusados. Había nacido en un palacio. Era hija de un rey y de una reina, hermana del hombre que hoy ocupa el trono, nieta y bisnieta de monarcas. Había sido deportista olímpica, duquesa, una de las mujeres más admiradas de su país. Y una mañana de invierno, en una sala de justicia de Mallorca, aquella mujer educada entre alfombras rojas y guardias de honor tuvo que sentarse en una silla dura, frente a un tribunal, mientras un país entero la miraba a través de las cámaras. No había precedentes. Jamás, en la historia moderna de España, una hija directa de un rey se había sentado como acusada ante un juez. La imagen dio la vuelta al mundo, y con ella se derrumbó algo que muchos creían intocable. La idea de que la familia real estaba por encima de cualquier sospecha. Hoy vamos a contar su historia completa. La de la infanta Cristina de Borbón, la hija discreta, la deportista, la mujer que se casó por amor con un hombre que parecía perfecto y que terminó arrastrada al mayor escándalo de corrupción que ha vivido la monarquía española. Vas a descubrir quién era de verdad antes de todo aquello y por qué su historia de amor pareció durante años un cuento de hadas moderno. Vas a entender cómo un negocio que no era suyo la arrastró a un juzgado y qué había exactamente en aquella sociedad que compartía con su marido. Vas a conocer la pregunta que dividió a España y que sigue dividiendo a millones de personas. ¿No sabía nada o eligió no saber? Y vas a ver cómo lo perdió casi todo: su título, su país, su matrimonio y su lugar en la familia, incluido el momento en que fue su propio hermano, el rey, quien le retiró aquello que su padre le había concedido. Y mientras lo contamos, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve nacer en un palacio, ser hija de reyes, llevar un título ducal y tener el mundo entero a tus pies, si un solo hombre, el que elegiste por amor, puede arrastrarte a un banquillo, arrebatarte el nombre y dejarte lejos de tu país, sola, mirando cómo todo lo que tenías se desmorona? Porque la infanta Cristina lo tuvo todo y descubrió, de la forma más pública y más humillante, que ni la corona, ni el apellido más ilustre de un país protegen a una mujer del hundimiento del hombre en el que confió. Para entenderlo, hay que volver al principio, a la niña que nunca quiso ser el centro de atención. Para entender la magnitud de su caída, primero hay que conocer a la mujer que era antes del escándalo. Porque durante décadas, la infanta Cristina fue exactamente lo contrario de una figura polémica. Cristina Federica de Borbón y Grecia nació en Madrid el 13 de junio de 1965, la segunda hija del entonces príncipe Juan Carlos y de la princesa Sofía. Por delante tenía a su hermana Elena, y años después llegaría Felipe, el varón que, según las reglas de sucesión de la época, se convertiría en heredero. Aquella posición intermedia le dio algo valiosísimo, un espacio para respirar. Sobre Cristina no recaía el peso aplastante de la corona, ni la expectativa de reinar. Podía, en cierto modo, tener una vida propia. Y desde muy joven demostró una personalidad distinta a la que se esperaba de una princesa. Era reservada, seria, estudiosa. Se decía de ella que era la más intelectual de los tres hermanos, la que leía, la que preguntaba, la que prefería la discreción a los focos. Cristina se formó con una seriedad poco común en la realeza de su tiempo. Estudió ciencias políticas, se especializó en el extranjero, aprendió idiomas y, sobre todo, hizo algo que muy pocos miembros de una familia real hacían entonces: trabajó. Se incorporó a una gran fundación cultural, con un puesto real, con un despacho y con obligaciones, en Barcelona, lejos de la corte madrileña. Se construyó una vida independiente, discreta, casi normal, para lo que se estilaba en su mundo. Vivía en un piso, iba a su oficina, evitaba las revistas del corazón. En una monarquía acostumbrada a la ostentación, Cristina proyectaba una imagen de sobriedad y de esfuerzo que le ganó el respeto de mucha gente. Era, para muchos españoles, la infanta trabajadora, la que no vivía solo de su apellido.
Y había otra faceta suya que asombraba: el deporte. Cristina era regatista, una velerista de verdad, no una aficionada de fin de semana. Compitió al máximo nivel y llegó a representar a España en unos Juegos Olímpicos, formando parte del equipo nacional de vela en Seúl en 1988. Imagina lo que aquello significaba: una hija del rey de España compitiendo en unos Juegos con la bandera de su país, no como espectadora en el palco, sino como atleta en el agua. Aquella imagen la convirtió en algo insólito: una infanta moderna, atlética, preparada, que se ganaba las cosas y que no encajaba en el molde antiguo de la princesa decorativa. Todo el mundo veía en ella una mujer con futuro y con cabeza. Y fue precisamente ese mundo del deporte el que tanto la definía, el que le puso delante al hombre que le cambiaría la vida entera. Aquí empieza la historia de amor, que durante años España entera consideró un cuento de hadas moderno, y que, con el tiempo, terminaría siendo la ruina de la infanta. En los círculos del deporte olímpico, a mediados de los años 90, Cristina conoció a un joven que reunía todo lo que una historia romántica necesita. Se llamaba Iñaki Urdangarín. Era jugador de balonmano, un deportista de élite, alto, atractivo, con una carrera brillante en uno de los mejores equipos de Europa y con medallas olímpicas en su palmarés. Venía de una familia acomodada del País Vasco, pero no era aristócrata, ni noble, ni tenía nada que ver con la corte. Era, sencillamente, un chico normal que había triunfado con su esfuerzo. Y entre aquel deportista y la infanta regatista saltó la chispa. Los unía el mundo del deporte, la disciplina, cierta manera discreta de estar en la vida. La reacción de España fue de entusiasmo. Aquel noviazgo tenía todos los ingredientes para conquistar a un país. La hija del rey, enamorada de un deportista sin sangre azul, un hombre hecho a sí mismo, campeón, guapo y simpático. Se veía como un signo de modernidad, la prueba de que la monarquía se acercaba a la gente, de que una infanta podía casarse por amor y no por conveniencia dinástica. Los españoles, que llevaban décadas viendo bodas reales pactadas entre casas europeas, encontraron en aquella pareja algo con lo que identificarse. Se hablaba de ellos como de dos deportistas que se habían encontrado, dos personas que trabajaban, que tenían los pies en el suelo, que se querían de verdad. El 4 de octubre de 1997, Cristina e Iñaki se casaron en la Catedral de Barcelona, en una boda que paralizó al país y que siguieron millones de espectadores por televisión. Fue una jornada de fiesta nacional, con las calles llenas, con la pareja saludando entre aplausos. Barcelona se volcó, la ciudad se engalanó, y la imagen de la infanta saliendo del templo del brazo de su marido se convirtió en una de las postales más queridas de aquella década. Su padre, el rey Juan Carlos, les concedió un título nobiliario para la ocasión, un regalo cargado de simbolismo. A partir de aquel día, Cristina sería duquesa de Palma de Mallorca, e Iñaki, duque consorte. Ese título, que nació como el mayor gesto de amor de un padre hacia su hija, terminaría convirtiéndose, casi 20 años después, en el instrumento de su mayor humillación. Los años que siguieron parecieron confirmar el cuento. La pareja se instaló en Barcelona, formó una familia numerosa y construyó una imagen envidiable. Ella seguía trabajando en su fundación. Él, tras retirarse del deporte, se pasó al mundo de los negocios y a la gestión, formándose y creando proyectos empresariales. Los duques de Palma se convirtieron en la cara amable y moderna de la monarquía española, una pareja joven, deportista, sonriente, alejada del boato antiguo. Ella era, decían muchos, la infanta favorita de su padre. Él era el yerno perfecto, integrado, querido, popular, un hombre al que los españoles habían adoptado con naturalidad. Y sin embargo, en aquellos negocios que Iñaki empezó a montar cuando dejó las canchas, en aquel afán de labrarse un futuro más allá del deporte, se estaba gestando la bomba que haría saltar por los aires no solo su matrimonio, sino la reputación entera de la corona. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es el corazón del drama. Un instituto sin ánimo de lucro, millones de euros de dinero público. Y la pregunta que partió a España en dos. Para entender lo que pasó,
hay que hablar de un nombre que en España se convirtió en sinónimo de escándalo. Noos. Y de cómo un hombre casado con la hija del rey usó, según los tribunales, esa posición para hacer negocio. A principios de los años 2000, Iñaki Urdangarín y un socio suyo, llamado Diego Torres, pusieron en marcha una entidad bautizada como Instituto Noos. Sobre el papel, era una organización sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación aplicada y a la organización de eventos y congresos, sobre todo relacionados con el deporte y el turismo. Una entidad que, en teoría, no buscaba enriquecer a nadie, sino generar conocimiento y actividad, y con esa apariencia de institución respetable, no se empezó a firmar contratos con administraciones públicas. Gobiernos autonómicos, entre ellos el de las Islas Baleares y el de la Comunidad Valenciana, encargaron al instituto la organización de grandes eventos, pagando por ellos sumas muy elevadas de dinero público. Y aquí está el problema. Aquellos contratos, según se determinó judicialmente, no se adjudicaron como debían. Se otorgaron prescindiendo de los procedimientos legales, sin concursos públicos, sin competencia, con presupuestos fijados prácticamente a voluntad de los propios interesados. El instituto cobraba cantidades enormes, y en algunos casos, según establecieron después los tribunales, ni siquiera prestaba los servicios por los que se le pagaba. Se hablaba de un desvío que superaba los 6 millones de euros de fondos públicos entre 2003 y 2006. Dinero de todos los ciudadanos, destinado a servicios que no siempre existían. Y por debajo de aquella entidad, supuestamente sin ánimo de lucro, había una red de sociedades privadas a las que, según la investigación, iba a parar buena parte del beneficio. ¿Y por qué le adjudicaban aquellos contratos millonarios a Noos, sin concurso, con tanta facilidad? Aquí está la clave de todo, y así lo estableció más tarde la justicia con una claridad demoledora. Porque su presidente era el yerno del rey. El Tribunal Supremo, años después, lo dejaría escrito de forma contundente al confirmar la condena de Urdangarín. Señaló que éste se valió de su amistad con personas bien situadas y, sobre todo, de la situación de privilegio de la que disfrutaba por estar casado con una hija, de quien entonces era jefe del Estado. Aquella posición, decía el alto tribunal, le sirvió de trampolín para conseguir los contratos y para dejar fuera a cualquier competidor. Dicho de otro modo, el marido de la infanta usó el apellido de su mujer, el prestigio de la corona, como una llave que abría todas las puertas. Y esa llave, tarde o temprano, iba a estallarle en las manos, y con él iba a arrastrar a la mujer que se la había dado sin pretenderlo. Todo empezó a desmoronarse a finales de 2011, y cuando lo hizo, España descubrió, atónita, que el escándalo llegaba hasta el corazón mismo del palacio. El asunto salió a la luz como una derivación de otra investigación de corrupción en las Islas Baleares. Los jueces empezaron a tirar del hilo de los contratos concedidos al Instituto Noos, y a medida que tiraban, aparecían más irregularidades. Aquel invierno, el nombre de Iñaki Urdangarín ocupó todas las portadas del país. El yerno del rey, el duque de Palma, el deportista querido por todos, aparecía señalado en una trama de presunto desvío de dinero público. Para España fue un terremoto. La familia real, que hasta entonces se había mantenido más o menos a salvo de los escándalos de corrupción que sacudían la política, se veía salpicada de lleno. El señalado ya no era un político cualquiera, ni un empresario anónimo, sino el marido de una infanta. La reacción de la Casa Real fue rápida y quirúrgica. En pocas semanas, Urdangarín fue apartado de cualquier actividad institucional. El palacio dejó claro que sus conductas no eran ejemplares, y lo alejó de toda representación oficial. La familia real, en la práctica, soltó lastre, y Cristina, que era su esposa, quedó en una posición imposible. Se marchó con él y con sus hijos a vivir al extranjero, primero a Estados Unidos y más tarde a Suiza, tratando de rehacer una vida lejos de la presión mediática que se había vuelto insoportable en España. Pero el escándalo la siguió allá donde fue, porque a medida que la investigación avanzaba, los jueces empezaron a fijarse en algo que apuntaba directamente a ella. Y ese algo tenía nombre de sociedad. Se llamaba Aizún. Era una empresa privada de la que Iñaki Urdangarín y la infanta
Cristina eran propietarios a partes iguales, cada uno con la mitad. Cristina figuraba, además, en el Consejo de Administración, y según la investigación, aquella sociedad habría recibido dinero procedente de las actividades del Instituto NOS, y se habrían cargado a sus cuentas gastos personales del matrimonio. Reformas de la casa familiar, clases de baile, viajes, fiestas, gastos cotidianos que nada tenían que ver con una actividad empresarial. La acusación sostenía que Ayzún había servido como un instrumento para desviar y disfrutar de aquel dinero, y que la infanta, al ser copropietaria y al beneficiarse de aquellos gastos, no podía ser ajena a lo que ocurría. Aquella sociedad, en la que Cristina había puesto su firma, se convirtió en la puerta por la que el escándalo entró en su vida, y por la que ella terminaría entrando en un juzgado. Y entonces sucedió lo que parecía imposible. Un juez de instrucción de Palma de Mallorca, un magistrado llamado José Castro, decidió que la infanta Cristina de Borbón debía ser investigada formalmente. La hija del rey de España pasaba a ser sospechosa. Fue una decisión de un calado histórico enorme. El juez consideró que había indicios suficientes para llamar a declarar a la infanta como investigada, por su posible relación con los delitos fiscales derivados de aquella sociedad que compartía con su marido. La primera vez que lo intentó, en 2013, un tribunal superior anuló su decisión por falta de indicios bastantes. Pero el magistrado no se rindió, siguió investigando, y a principios de 2014 volvió a citarla, esta vez con una argumentación que sí se sostuvo. La infanta Cristina quedaba oficialmente imputada. Por primera vez en la historia democrática de España, una hija directa del jefe del Estado tenía que comparecer ante un juez para responder por su posible participación en un delito. El impacto en el país fue brutal. Para una parte enorme de la sociedad española, aquello confirmaba que por fin nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera la familia real. Para otros, era un golpe demoledor a una institución que ya venía tocada por otros escándalos. Y en la Casa Real, la angustia era absoluta, porque cada paso judicial de la infanta arrastraba consigo la imagen de la corona entera. Cristina, mientras tanto, mantuvo desde el primer momento la misma posición. Se declaró inocente. Sostuvo que ella no sabía nada de los negocios de su marido, que firmaba los papeles que él le ponía delante, que confiaba plenamente en él, y que su vida era su trabajo, su familia y sus hijos. Su defensa se resumía en una idea sencilla y a la vez tremendamente polémica. Ella no supo, y llegó el día. El 8 de febrero de 2014, la infanta Cristina acudió a los juzgados de Palma para declarar. La expectación fue inmensa. Cientos de personas se agolparon en las calles, con pancartas y gritos, algunas insultándola, otras defendiéndola. Los medios de medio mundo cubrieron la escena. Dentro, durante horas, la infanta respondió a centenares de preguntas del juez, del fiscal y de las acusaciones, y su declaración, larguísima, se convirtió en una repetición casi hipnótica de las mismas respuestas. No lo sé, no lo recuerdo, confiaba en mi marido, una y otra vez. Ante cada documento, ante cada gasto, ante cada firma, la infanta remitía a la misma explicación, que su marido llevaba los asuntos económicos, que ella no entendía ni preguntaba, que se limitaba a firmar lo que él le decía. Aquella declaración quedó grabada en la memoria colectiva de España. Y en ella estaba ya, planteada de forma implícita, la pregunta que iba a partir al país en dos. Aquí llegamos al corazón de todo, a la cuestión que sigue enfrentando a millones de personas cada vez que se habla de esta historia. ¿La infanta Cristina no sabía nada de verdad o eligió no saber? Empecemos por su versión, la que sostuvo desde el principio y hasta el final. Cristina siempre mantuvo que ella no tenía la menor idea de lo que su marido hacía con sus negocios. Explicó que firmaba los documentos que él le presentaba sin leerlos a fondo, porque confiaba en él, porque era su marido, porque nunca imaginó que pudiera estar haciendo nada irregular. Sostuvo que ella tenía su propio trabajo, su propia carrera, sus 4 hijos pequeños, y que la contabilidad y las empresas eran cosa de Iñaki. Quienes la defienden argumentan que esa situación, la de una mujer que confía ciegamente en su marido y firma lo que él le pone delante,
es mucho más común de lo que parece y que se ha repetido en miles de matrimonios que nunca terminan en un juzgado. Bajo esta visión, Cristina fue una víctima, una mujer que amó, que confió y a la que el hombre en el que confiaba arrastró al abismo sin que ella lo supiera. Pero enfrente hay otra lectura, igual descendida, que sostiene algo distinto y mucho más incómodo. Que era muy difícil no ver, que Cristina era copropietaria de aquella sociedad, que figuraba en su consejo de administración, que su firma aparecía en documentos y que los gastos personales del matrimonio, según la acusación, se pagaban desde allí. Quienes piensan así se preguntan cómo una mujer con estudios de ciencias políticas, formada, inteligente, con una carrera profesional propia, pudo firmar durante años papeles de una empresa sin enterarse de nada, y plantean una duda todavía más punzante. Quizá no es que no supiera, quizá eligió no mirar, quizá prefirió no hacer preguntas incómodas, no remover, no saber, porque saber la habría obligado a actuar. Esa distinción entre no saber y elegir no saber es la que ha alimentado miles de debates en España, y probablemente lo hará durante décadas. Y ahora viene lo importante, lo que hay que decir con toda claridad, porque es un hecho y no una opinión. La justicia española examinó esa cuestión durante años, con miles de folios, decenas de testigos y un juicio larguísimo, y llegó a una conclusión. En la sentencia, el tribunal declaró expresamente que no había quedado acreditado que la infanta Cristina conociera los hechos delictivos cometidos por su marido, y que tampoco participó en su ejecución. Ese es el pronunciamiento judicial. Legalmente, la respuesta a la gran pregunta es que no se probó que supiera, y hay algo que hace esta discusión mucho más grande que un caso de la realeza española. Porque la pregunta que se le hizo a Cristina se la puede hacer cualquiera a sí mismo. ¿Cuánto sabemos de verdad de las cuentas, de los negocios, de las decisiones de la persona con la que compartimos la vida? ¿Cuántas personas firman lo que su pareja les pone delante sin leerlo? ¿Y dónde está exactamente la línea entre confiar y desentenderse, entre la lealtad y la ceguera voluntaria? Los que la defienden dicen que ella hizo lo que hacen millones de personas cada día, con la mala suerte de estar casada con el hombre equivocado. Los que la critican responden que precisamente porque era quien era, porque su firma valía lo que valía, tenía la obligación de mirar. Cada espectador de este vídeo tendrá su propia respuesta, y probablemente no coincida con la de la persona que tiene al lado. Lo que este canal puede hacer es contarte lo que dijeron los tribunales, sin afirmar nada que no esté probado. Y lo que dijeron fue que no hubo prueba de que supiera. Otra cosa es lo que cada persona crea en su fuero interno, y ahí cada cual es libre de tener su opinión. Pero antes de llegar a aquella sentencia, la infanta tuvo que pasar por el trance más humillante de su vida: sentarse en el banquillo. En enero de 2016, arrancó en Palma de Mallorca uno de los juicios más mediáticos de la historia de España. Y en aquella sala, entre los 17 acusados, estaba sentada una hija del rey. La imagen no tenía precedentes. Ni en los tiempos de la dictadura, ni en toda la etapa democrática, se había visto nada semejante. Un miembro directo de la familia real española, la hija de un monarca, hermana del rey en ejercicio, sentada en el banquillo de los acusados, sometida al mismo procedimiento que cualquier otro ciudadano. España entera se detuvo a mirar. Las cámaras captaron a la infanta entrando en la sala, seria, digna, con el rostro tenso pero sin perder la compostura. Se sentó donde le tocaba, escuchó las acusaciones, aguantó las miradas. En aquel instante, la barrera invisible que durante siglos había separado a la realeza del resto de los mortales, se hizo pedazos delante de todo un país. Para Cristina, aquello fue un calvario personal difícil de imaginar. Piensa en lo que supone. Una mujer criada en un palacio, acostumbrada al respeto y a la deferencia, que había representado a España en unos Juegos Olímpicos y en actos oficiales por medio mundo, se veía convertida en un espectáculo nacional, con su nombre repetido en los telediarios junto a las palabras corrupción y fraude. Fuera del tribunal, la calle hervía. Había quien la abucheaba, quien pedía cárcel, quien la señalaba como símbolo
de todo lo que estaba podrido en el país. Y ella tenía que atravesar aquello, día tras día, sentada y en silencio. Mientras se hablaba de sus cuentas, de sus gastos, de su matrimonio, de su vida entera, ante millones de espectadores. Conviene subrayar además un detalle que se olvida a menudo y que resulta esencial para entender lo que ocurrió. De todas las partes que intervenían en aquel juicio, la Fiscalía no acusaba a la infanta Cristina. El Ministerio Público, es decir, la acusación oficial del Estado, no encontró motivos para sentarla en el banquillo. Quien la mantuvo acusada, en solitario, fue una acusación popular, una organización privada que ejercía ese derecho que la ley española concede a los ciudadanos para acusar en un proceso. Ese matiz es importante porque significa que ni el fiscal ni la abogacía del Estado consideraron que hubiera pruebas suficientes contra ella. La infanta se sentó en aquel banquillo por la insistencia de una acusación particular, y de la actuación de esa acusación, más adelante, los tribunales tendrían cosas muy duras que decir. Aquel proceso fue, además, un fenómeno de dimensiones colosales. 17 acusados, entre ellos un expresidente autonómico, altos cargos y empresarios, meses de sesiones, miles y miles de folios, cientos de testigos y peritos, y una atención mediática difícil de describir para quien no lo vivió, con Mallorca convertida en el centro informativo de España durante semanas. Los periodistas del mundo entero se agolpaban a las puertas del tribunal, y cada gesto de la infanta, cada mirada, cada palabra, se analizaba al milímetro. La justicia española estaba haciendo algo que en muchos países habría resultado impensable: juzgar, con el mismo procedimiento que a cualquier ciudadano, a la hija de un jefe de Estado. Y ahí está uno de los debates más interesantes de esta historia, uno que en España sigue vivo. Para muchos ciudadanos, aquel juicio demostró justo lo contrario de la impunidad. Demostró que en una democracia madura nadie escapa a los tribunales, ni siquiera una infanta, ni siquiera la hermana del rey. Ver a una hija de Juan Carlos sentada en un banquillo, respondiendo a preguntas incómodas, era la prueba de que las instituciones funcionaban. Para otros, en cambio, el desenlace posterior confirmó lo contrario: la sospecha de que al final los poderosos siempre encuentran una salida y de que el sistema protege a los suyos aunque tenga que dar un rodeo. Son dos lecturas legítimas y enfrentadas, y este canal no va a decirte cuál es la correcta. Pero conviene tenerlas presentes las dos, porque explican por qué esta historia sigue encendiendo a tanta gente. Lo que sí puede decirse con certeza es lo que ocurrió después. Y lo que ocurrió después fue una sentencia que muy poca gente ha entendido del todo. El 17 de febrero de 2017, tras meses de juicio y miles de páginas de investigación, llegó el veredicto. Y aquí es donde hay que ser absolutamente preciso, porque es el punto que más se confunde y más se tergiversa de toda esta historia. La infanta Cristina fue absuelta. El tribunal la declaró no culpable de los 2 delitos fiscales de los que la acusaban. En una sentencia de más de 700 páginas, las magistradas dejaron escrito de forma expresa que no había resultado acreditado que ella conociera los hechos delictivos cometidos por su marido y que no participó en su ejecución. Es decir, la justicia no encontró pruebas de que supiera lo que pasaba. Su marido, en cambio, corrió una suerte muy distinta. Iñaki Urdangarin fue condenado a más de 6 años de prisión por varios delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias y 2 delitos contra la hacienda pública. El hombre fue condenado, la mujer fue absuelta. Ahora bien, la sentencia sí impuso a la infanta una obligación económica que mucha gente ha malinterpretado durante años. Se la declaró responsable civil a título lucrativo y se le ordenó responder de una cantidad de dinero junto a su marido. Aquello, y esto es esencial entenderlo, dista mucho de ser una condena penal o una multa. Se trata de una figura del derecho español que obliga a quien se ha beneficiado de los efectos de un delito cometido por otra persona devolver aquello de lo que se benefició, aunque no haya cometido ningún delito ni sepa nada de él. Dicho en cristiano, no la castigaban por nada,
Simplemente le decían que tenía que devolver el dinero del que se había aprovechado sin saberlo, porque procedía de los delitos de su marido. Al principio, la cifra fue de unos 265.000 euros, una cantidad que, por cierto, ella ya había depositado de sobra durante el proceso. Y hay un dato que redondea el cuadro y que casi nadie recuerda. Aquella misma sentencia condenó a la acusación popular que había insistido en sentar a la infanta en el banquillo a pagarle a ella las costas del juicio, por haber actuado con temeridad. Es decir, el tribunal reprochó a quienes la habían acusado el modo en que lo habían hecho. Y cuando el caso llegó al Tribunal Supremo, en 2018, el alto tribunal fue todavía más lejos y más duro. Confirmó la condena de Urdangarin, aunque la rebajó ligeramente a 5 años y 10 meses de prisión. Redujo también la responsabilidad civil de la infanta a unos 136.000 euros, al excluir los delitos fiscales de aquel cálculo, y ordenó devolverle la diferencia. Y sobre aquella acusación popular, el Supremo escribió unas palabras demoledoras. Señaló que había indicios de que su estrategia contra Cristina de Borbón respondía más a consideraciones ajenas al proceso que al legítimo propósito de convencer a un tribunal de que la condena era justa. Con otras palabras, el Tribunal Supremo vino a decir que aquella acusación había perseguido a la infanta por motivos que iban más allá de la justicia. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios qué otra historia de las grandes dinastías quieres que cuente. Porque aunque la justicia la absolviera, había otro tribunal que ya la había condenado, y su sentencia fue mucho más dura. Y aquí llega, quizá, el golpe más doloroso de toda esta historia, porque mientras los tribunales acababan absolviéndola, dentro de su propia familia ya se había tomado una decisión que la marcaría para siempre, y quien la tomó fue su hermano. Cuando Felipe llegó al trono en 2014, se encontró con una monarquía dañada, salpicada por los escándalos y bajo la mirada crítica de una sociedad harta de la corrupción. Y el nuevo rey se propuso limpiar la institución, prometiendo una monarquía ejemplar y transparente. Aquella promesa lo obligaba a tomar decisiones muy duras, incluso dentro de su propia casa. Y una de ellas afectaba directamente a su hermana Cristina, cuyo nombre seguía apareciendo ligado al escándalo. La corona tenía que marcar distancias y marcarlas de forma visible, para que nadie pudiera pensar que la familia real protegía a los suyos. Así que, en junio de 2015, el rey Felipe VI tomó una medida sin apenas precedentes. Le retiró a su hermana el título de duquesa de Palma de Mallorca, el mismo que su padre le había concedido el día de su boda como regalo. Fue un gesto de una carga simbólica enorme. Un hermano quitándole a su hermana el nombre que la había definido durante casi 20 años. Y lo hacía, además, antes de que hubiera juicio y antes de que se dictara sentencia alguna, cuando ella todavía no había sido ni siquiera juzgada, y mucho menos condenada. Ahí está una de las ironías más crueles de esta historia. Cristina perdió su título antes de que los tribunales dijeran que era inocente de aquello de lo que la acusaban. La institución la sacrificó por prudencia, para protegerse a sí misma. Piensa en lo que aquello significó en el plano humano. La infanta que había representado a España en unos Juegos Olímpicos, la hija de un rey, veía cómo su propio hermano, el nuevo monarca, la despojaba públicamente de su título para salvar la imagen de la corona. Fue el gesto que consumó su expulsión simbólica del núcleo de la familia real. A partir de entonces, Cristina quedó apartada de la vida institucional, ausente de los grandes actos oficiales, convertida en una figura incómoda a la que era mejor no mencionar. Seguía siendo infanta de España, hija y hermana de reyes, pero su lugar dentro de la institución había desaparecido. El precio de la ejemplaridad de su hermano lo pagó ella, con el nombre que llevaba, y una vez perdido el título, solo le quedaba una cosa por perder: su vida en España. Lejos de los focos y de su país, la infanta Cristina construyó una nueva existencia, discreta, silenciosa, en el extranjero. Un exilio que nadie decretó oficialmente, pero que todo el mundo entendió. Cristina se instaló en Ginebra, en Suiza, y allí rehizo su vida profesional
trabajando para una fundación internacional dedicada a la cooperación y al desarrollo. Volvió a hacer lo que siempre se le había dado bien: trabajar en silencio, sin ruido, lejos de las cámaras. Sacó adelante a sus 4 hijos en aquel entorno tranquilo y protegido, muy lejos del acoso mediático que habría sufrido en España. Nunca concedió entrevistas, nunca se defendió públicamente, nunca respondió a las críticas ni a los insultos. Mantuvo un silencio absoluto y una compostura que, incluso quienes dudan de ella, le reconocen. La mujer que había sido señalada por medio país eligió no decir una palabra y seguir adelante. Pero el precio que le quedaba por pagar todavía no había llegado del todo. En junio de 2018, tras la confirmación de la sentencia por el Tribunal Supremo, su marido, Iñaki Urdangarín, ingresó en prisión para cumplir su condena. El hombre que había sido duque consorte, deportista olímpico y yerno del rey, entraba en una cárcel española, una prisión modesta de la provincia de Ávila. La imagen de aquel ingreso, con las cámaras apostadas, recorrió el país. Y Cristina, la esposa, hizo entonces algo que dice mucho de ella, y que muchos le reconocieron incluso desde la crítica. Se mantuvo a su lado. Durante los años que él pasó encerrado, la infanta y sus hijos viajaron con enorme constancia a visitarlo, semana tras semana, recorriendo cientos de kilómetros para pasar unas horas con él. Ella no lo abandonó cuando el mundo entero le daba la espalda. Aguantó, sostuvo a su familia y esperó. Aquellos años fueron, seguramente, los más duros de su vida. Una mujer criada para no dar nunca un espectáculo, obligada por atravesar la puerta de una cárcel una y otra vez, a la vista de los fotógrafos, para visitar al hombre que la había arrastrado hasta allí. No se quejó jamás en público. No filtró nada, no buscó compasión. En 2022, tras cumplir buena parte de su condena, Urdangarín obtuvo un régimen de libertad más flexible. Y en 2024, su pena quedó definitivamente saldada. El calvario judicial que había empezado más de una década antes se cerraba por fin. Parecía que después de todo aquello, la familia podía respirar. Y precisamente por eso, lo que ocurrió después resulta tan amargo. En enero de 2022, cuando Urdangarín ya disfrutaba de un régimen penitenciario más flexible y empezaba a rehacer su vida profesional, unas fotografías publicadas por una revista lo mostraron paseando de la mano de otra mujer, una compañera de trabajo. Aquellas imágenes dieron la vuelta a España, y pocos días después, la pareja anunciaba oficialmente el fin de su matrimonio. Piensa en la crueldad del momento. La mujer que lo había esperado durante todo el proceso judicial, que lo había visitado en la cárcel, que había perdido su título y su país por él, se enteraba, casi a la vez que el resto del mundo, de que su marido rehacía su vida con otra persona. El divorcio se firmó, definitivamente, en enero de 2024, después de 26 años de matrimonio. El cuento de hadas que había empezado en la Catedral de Barcelona terminaba en un despacho de notario, con una firma. Detente un momento a mirar el balance de aquella vida y verás una acumulación de pérdidas difícil de igualar en cualquier historia de la realeza moderna. Cristina perdió su título, que le retiró su propio hermano. Perdió su lugar en la familia real, apartada de los actos, ausente de las fotos, convertida en una figura incómoda. Perdió su país, viviendo desde hace años lejos de España, en un exilio que nadie declaró pero que todos entienden. Perdió su reputación, arrastrada durante años por los telediarios junto a palabras como fraude y corrupción, para acabar absuelta cuando el daño ya era irreparable. Y al final, perdió también su matrimonio, el hombre por el que había perdido todo lo demás, que rehizo su vida con otra mujer, justo cuando la tormenta amainaba. Es difícil imaginar una caída más completa desde una posición más alta. Y sin embargo, hay algo en su forma de encajar todo aquello que muchos españoles, incluso los más críticos, no han dejado de admirar. Cristina nunca gritó, nunca se victimizó públicamente, nunca vendió su historia, ni escribió unas memorias vengativas, ni concedió una entrevista millonaria para contar su verdad. Aguantó el juicio con la espalda recta,
aguantó la pérdida del título en silencio, aguantó el abandono sin una palabra de reproche pública. Se recluyó en su trabajo y en sus hijos, y siguió adelante con una discreción que para muchos es la única forma verdadera de dignidad. Fue también, según se ha contado, una de las pocas personas que siguió visitando a su padre, el rey emérito, durante su propio exilio en el extranjero, cuando casi todos le habían dado la espalda. La hija que había caído en desgracia no abandonó al padre que también había caído. Hoy, la infanta Cristina reparte su vida entre Suiza y España, y ha empezado a reconstruir una existencia más serena, lejos del huracán. Su exmarido, cumplida ya su condena, ha rehecho la suya, ha concedido entrevistas y ha publicado sus memorias, contando su versión de aquellos años. En ellas, asegura que la relación entre ambos es cordial, que la respeta y la quiere, y que sigue siendo una parte importantísima de su vida. Ella, fiel a su costumbre, no ha respondido nada. Sigue callada, como ha estado siempre. Y en ese silencio prolongado, mantenido durante más de una década de humillación pública, hay algo que dice más de ella que cualquier declaración. Detente un momento a pensar en toda la vida de la infanta Cristina, de principio a fin, porque su historia encierra una de las verdades más incómodas sobre el poder, sobre la lealtad y sobre el precio de confiar en la persona equivocada. Cristina lo tenía todo. Nació hija de un rey, en un palacio, con un apellido que abría cualquier puerta. Y además, se lo ganó. Estudió, se formó, trabajó, compitió en unos Juegos Olímpicos, se construyó una vida propia y una imagen de mujer moderna y respetada. Podía haber vivido tranquila, discreta y admirada hasta el final de sus días. Y entonces se enamoró. Se casó con un hombre que parecía perfecto, y le entregó, sin saberlo, la llave más peligrosa de todas: su apellido. Ese apellido, según establecieron los tribunales, fue el trampolín que su marido usó para conseguir lo que quiso. Y cuando aquello estalló, quien lo perdió casi todo fue ella. Perdió el título, el país y el lugar en su familia, mientras la justicia terminaba diciendo que no había prueba alguna de que supiera nada. Y aquí está la lección más dura. Ni siquiera nacer en un palacio te protege de las decisiones de la persona a la que amas. Cristina no fue condenada por ningún delito, y aún así fue castigada por todos, por la prensa, que la juzgó antes que los jueces, por la calle, que la abucheó, por su propia institución, que le quitó el nombre antes de que ningún tribunal dijera nada, y por el hombre por el que lo había resistido todo, que rehizo su vida con otra cuando la tormenta pasaba. Su historia plantea una pregunta, que va mucho más allá de la realeza. ¿Hasta qué punto somos responsables de lo que hace la persona con la que compartimos la vida? ¿Y hasta qué punto la lealtad ciega, ese confiar sin preguntar, puede convertirse en la trampa más cara de todas? Y llegamos a la verdad que recorre cada una de las historias que contamos en este canal, que ni la corona, ni el apellido más ilustre, ni el palacio más grande protegen a una mujer del hundimiento del hombre en el que confió, ni del juicio implacable de la opinión pública. La infanta Cristina tuvo el nacimiento, la formación, la carrera y la corona a su alcance, y aún así terminó en un banquillo, despojada de su título por su propio hermano, viviendo lejos de su país y abandonada por su marido. Fue absuelta por la justicia y condenada por casi todo lo demás. Esa es, quizá, la lección más amarga de toda su historia. Mira toda la historia de la infanta Cristina, de principio a fin, y verás que es una de las caídas más completas y más públicas de toda la realeza europea reciente. Empezó como la hija discreta de un rey, la más estudiosa de los hermanos, una mujer que trabajó, que se formó y que llegó a competir en unos Juegos Olímpicos representando a su país. Se enamoró de un deportista sin sangre azul, y España entera celebró aquella boda como el símbolo de una monarquía moderna y cercana. Recibió de su padre un título ducal el día de su boda, y luego, poco a poco, el hombre en el que confiaba montó unos negocios que, según los tribunales, se aprovecharon precisamente del apellido de ella. Cuando el escándalo estalló,
Cristina se vio arrastrada a un juzgado, sentada en un banquillo ante todo un país, respondiendo una y otra vez que no sabía nada. Su hermano, el rey, le quitó el título antes de que la juzgaran. Los tribunales terminaron absolviéndola y declarando que no se había probado que supiera nada, mientras condenaban a su marido a prisión. Y cuando él salió, la dejó por otra mujer. La historia de la infanta Cristina es la prueba de que detrás de los palacios más antiguos, de las coronas más brillantes y de los apellidos más ilustres, se esconden a menudo la humillación, la soledad y una caída que ningún privilegio puede amortiguar. Ella lo tuvo todo, y sin embargo, lo perdió casi todo. Fue absuelta y, sin embargo, cargó con la culpa a ojos de mucha gente. Nació en un palacio y, aún así, terminó en el banquillo de los acusados. Su único gran error, quizá, fue no hacer preguntas al hombre que amaba. Y ese silencio le costó una vida entera. Y su historia no termina aquí, porque es solo una pieza de una saga inmensa que este canal no ha dejado de recorrer. Ya conocéis la historia de su padre, el rey Juan Carlos, y la de su hermano Felipe VI, el hijo que tuvo que elegir entre la sangre y la institución. Ya conocéis la de su madre, la reina Sofía, la mujer digna que aguantó en silencio durante décadas. Quedan por contar muchas más. La de su hermana Elena, la de la mujer que acompañó al rey emérito en su caída, la de tantas otras casas reales europeas que escondieron secretos que terminaron por estallar. Porque cuando se trata de las grandes dinastías y de las grandes fortunas, siempre, siempre, hay un secreto más y una tragedia más, esperando salir a la luz. Así que si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros de las grandes familias, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos primero. Y cuéntame también qué piensas tú. ¿Crees que la infanta Cristina no sabía nada o que eligió no saber? ¿Crees que su hermano hizo bien al retirarle el título antes de que hubiera sentencia? Te leo. Gracias por acompañarme hasta el final y por recordar a Cristina de Borbón, la infanta que nació en un palacio y a la que la vida sentó en un banquillo. Nos vemos en el próximo vídeo.